Muchas gracias. Hola hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Yo no veo que estén tan bien. ¿Cómo están? Así me gusta, un poco más de energía. Cuando los pastores me pidieron que reflexione hoy día, que busque una palabra para compartir, la verdad es que se me complicó harto. Lo primero que pensé fue, ¿por qué me piden a mí? Soy el pastor más joven del COSEP y me parecía muy raro. Hay pastores que obviamente saben mucho más que yo. En segunda parte, también trabajo en la municipalidad, así que dije, van a estar mis jefes presentes. Así que espero que esto no entre en la evaluación semestral. Y cuando conversaba con mi esposa, cuando reflexionaba en torno a qué hablar, ella me dijo unas palabras muy sabias. Me dijo, Freddy, predica lo que predicarías un domingo cualquiera en la iglesia. Y dije, sí, voy a predicar lo que Dios me habla al corazón en torno a estos días. Y quiero compartir con ustedes unos versículos bíblicos que me encantan, me apasionan y guían mucho de lo que yo hago. Estos versículos están en Mateo capítulo 9, versículo 35 en adelante. Dice lo siguiente: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Oh, qué lindo eso. Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Que el Señor bendiga su palabra. Papito lindo, bendito Dios, como siempre, lo único que te pido es que no me permitas decir más ni menos de lo que tú quieres que yo diga. Habla a través de estas palabras, Señor. En tu nombre, Dios. Amén y amén. Cuando buscamos finalmente qué tiene que hacer una iglesia, cuál es la labor de una iglesia, siempre me vengo a estos versículos. René Pardilla, gran teólogo latinoamericano, dice que estos versículos son el modelo de transformación social que Jesús deja. Estos versículos así los titula él: modelo de transformación social para la iglesia. Pequeños verbos, pequeños pasos en los cuales podemos reflexionar y podemos saber y entender qué tiene que hacer una iglesia para ser una iglesia que transforme la sociedad. ¿Queremos ser una iglesia que transforme la sociedad? Yo quiero eso. Yo deseo eso con todo mi corazón, con todas mis ganas. Entonces vemos ciertas cosas que hace Jesús en estos versículos. Y lo invito a tan solo ver los verbos que aparecen en estos versículos. El primer verbo que aparece es Jesús recorría. Jesús recorría todas las ciudades y recorría todas las aldeas. Es importante entender que una iglesia que quiere transformar la sociedad tiene que ser una iglesia que recorra las ciudades y las aldeas. Es decir, que tenga una profunda presencia social. Rick Warren, pastor norteamericano con una de las iglesias más grandes del mundo, realizó una encuesta para uno de sus primeros libros, Una iglesia con propósito. En esta comenta que preguntaron a la gente que estaba alrededor de esta enorme iglesia, ¿qué preferían? ¿Un supermercado o el templo? Él, con mucha tristeza, después de preguntarle a todos sus vecinos, se da cuenta de la respuesta. Y todos sus vecinos, o en realidad el mayor porcentaje, preferían tener un supermercado
un hipermarket en vez de ese templo. Y cuando él reflexionaba de finalmente por qué la gente prefería tener un supermercado, un templo, empezó a hacerse otras preguntas y a conversar aún más con la gente, y se empezó a dar cuenta que para la gente, para sus vecinos, solamente eran una iglesia que llegaba el domingo, llenaba los pasajes cercanos con autos y se iban. Era una iglesia que no tenía presencia. Era una iglesia que no tenía contacto con la junta de vecinos. Era una iglesia que no hacía labor social. Era una iglesia que no se mostraba, que no ayudaba. Y es más, para muchos era un dolor de cabeza. Era una iglesia con demandas por ruidos molestos. Era una iglesia que molestaba. Wow. ¿Qué pasa si le preguntamos a tus vecinos? ¿Qué pasa si por unos segundos vamos y hablamos con los que rodean el templo donde tú estás? O es más, no hablemos de templo, hablemos de tus vecinos en tu población. ¿Qué pasa si les preguntamos? ¿Qué dicen ellos? Y es cuando reflexionamos en torno a todo esto y decimos, somos una iglesia que está donde tiene que estar, que finalmente está donde los problemas están. Si queremos ser una iglesia que impacte socialmente, tenemos que recorrer los lugares para ver la necesidad de las personas. La iglesia evangélica, desde su creación, ha sido una iglesia de los pobres. Investigación más que conocida en torno a todo esto es la iglesia evangélica refugio de las masas. Así nos llamaban. Una iglesia que nace desde la pobreza, que nace desde la población, que nace desde la problemática, que debería estar metida en los problemas y en el dolor de la gente. A mí me sorprende porque este versículo dice que Jesús recorría los pueblos, las grandes ciudades, pero también las aldeas. No tan solo se preocupaba de los grandes lugares donde podrían ver los problemas políticos, económicos, sino también esas aldeas que estaban olvidadas. Vemos a Jesús muchas veces caminando por lugares donde lo único que hace es encontrarse con leprosos, con prostitutas, con personas que nosotros nunca imaginaríamos que Jesús debiera tocar. El Dios hecho persona caminando, y decide caminar por los lugares que ni siquiera nosotros sabemos por qué caminó ahí. Un Jesús caminando en medio de Belén. Qué bueno puede salir de Belén, se decía. Vamos, un Jesús que iba y estaba, como decimos contemporáneamente, donde las papas queman, donde están los problemas. ¿Y saben por qué está ahí? Porque estaba ahí, porque quería conocer la problemática de la gente. Y no solamente para conocerla, sino también para actuar en torno a esas problemáticas. Veamos, sigamos con los verbos. Punto 1, Jesús recorría, pero también enseñaba. ¿Y enseñaba dónde? En las sinagogas de ellos. Me encanta eso. Porque el verbo que continúa a caminar, a moverse, a recorrer, es enseñar. Nosotros estamos acostumbrados a enseñar acá. Estudio bíblico en los días miércoles, ¿dónde? En el templo. ¿Dónde enseñamos? Dentro de estas 4 paredes. Pero lo primero que dicen de Jesús es que le enseñaba allá afuera. Y es más, no enseñaba donde estaba su comodidad, sino que enseñaba afuera y en las sinagogas de ellos.
en un lugar totalmente fuera de su comodidad, un lugar totalmente fuera de quizás donde debería estar él, sino que se tomaba el tiempo de estar ahí afuera. Y esa enseñanza no era grandes sermones quizás, eran pequeñas parábolas. Pequeñas parábolas que no necesitaba ser un gran teólogo para enseñar, ni grandes palabras complicadas como decimos hoy el día. No. La fe es como este granito de mostaza. Oh. Viendo a Jesús enseñando las cosas desde cosas simples de la vida. ¿Qué diría Jesús hoy día? ¿La misión será como ese hombre que grita papas y vende papas en la feria? ¿Esa será una parábola de Jesús hoy? No con grandes complicaciones, sino que llegando a la problemática de la gente. Sigamos con el siguiente verbo. El siguiente verbo dice: primero, recorriendo; segundo, enseñando; tercero, predicando. Pero no era tan solo predicar, era predicar el Evangelio. Pero no tan solo era predicar el Evangelio, era predicar el Evangelio del reino. Creo que tenemos que aprender el profundo sentido de predicar el Evangelio del reino. ¿Por qué? Porque ese Evangelio del reino no es tan solo predicar cualquier cosa, ni siquiera es centrarse solamente en algunas problemáticas. Vivimos en una actualidad donde la iglesia es conocida, ¿por qué? Porque se centra en algunas problemáticas. Donde la iglesia saca muy bien la voz frente a problemas sexuales, pero se queda calladita frente a algunos problemas sociales. Y ahí está la iglesia, predicando lo que ella cree que es el Evangelio, pero olvidando que se tiene que predicar el Evangelio del reino. Un Evangelio del reino que va más allá del pecado de la gente, porque todos, absolutamente todos somos pecadores. Y estamos absolutamente destituidos de la gloria de Dios. Y solamente por gracia de Dios, no por nuestras buenas obras, no por lo que nosotros podamos hacer, no porque seamos buenos, no. Es porque Dios nos mira con misericordia que podemos estar ahí. Y ese Evangelio del reino viene a decirte, ¿sabes qué? Dios Todopoderoso viene a reinar. Vengo a traer mi reino. Y mi reino no es otro que un reino de justicia y de paz. Un reino de amor y misericordia. Un reino de gracia profunda para cada uno de ustedes. Es Cristo Jesús muriendo en la cruz. Y no muriendo en la cruz solamente para que nosotros estemos acá, no. Es un Jesús muriendo en la cruz para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Qué precioso es ese Evangelio del reino, que no se centra en apuntar con el dedo a los pecadores, sino que se centra en decir, hey, cada uno de nosotros está lleno de problemáticas, pero es Jesús y solamente Él el que nos hace justo. Y continúan los verbos de forma preciosa. Y dice finalmente que Jesús sana toda dolencia y toda enfermedad. Siempre me voy a acordar una pregunta que le hice a uno de mis profesores en el seminario teológico. Uno buscaba alguna pregunta que hacer, o si no te ponía mala nota, había que tener participación. Recuerdo que le pregunté en torno
a una historia específica de por qué Jesús había sanado a 10 si sabía que solamente uno se iba a devolver a darle gloria, honra y a darle las gracias. Yo no entendía por qué Jesús, hay pasajes de la Biblia donde dice que entraba a lugares y sanaba a todos. Yo decía, Jesús, ¿por qué hace eso? Gasta poder. ¿Por qué sana a todos? ¿Por qué simplemente entraba y llegaba y sanaba? Yo no entendía. A mí me habían criado de un argumento religioso que finalmente la bendición de Dios es para los que nos portamos bien. Es para los que supuestamente somos cristianos. Y yo decía, ¿por qué Jesús sana a los demás? Y cuando veo este pasaje recuerdo muy bien las respuestas de este profesor que me decía, Freddy, es porque Dios se preocupa de cada área del existir humano. Nosotros durante mucho tiempo nos hemos preocupado de predicar lo siguiente: vamos a salir a conquistar almas. ¿Amén? Error. Nosotros no salimos a conquistar almas. Salimos a conquistar personas enteras, con toda su problemática, con toda su realidad existencial, con todos sus traumas de niñez, con todos sus problemas económicos, con toda la realidad existencial de una persona. Entonces, cuando vemos a un Jesús actuando frente a la gente, no vemos a un Jesús que se preocupaba solamente del lado espiritual, no. Es un Jesús que se preocupaba de cada área. Un Jesús que se preocupó de la salud de las personas. Un Jesús que por momentos se daba el tiempo de hacer milagros para que la gente comiera. Un Jesús que por algunos instantes se preocupaba hasta de la ecología. Un Jesús que se preocupaba de cada área de las personas. Entonces, como iglesia, ¿de qué nos preocupamos? En serio, ¿seguimos preocupándonos solamente del alma de la gente? ¿O tenemos que transformar totalmente nuestra forma de pensar para entender que tenemos que transformar la vida integral de una persona? Para ser una iglesia que transforme la sociedad, tenemos que entender que tenemos que preocuparnos de la integralidad de la persona. Iglesias que prediquen el evangelio, pero que al mismo tiempo se arrodillen con los pobres, puedan sentarse al lado de una persona que no tiene pan, conversar cara a cara y abrazarle y decirle: Dios te ama, al igual como me ama a mí. Poder estar en algunos instantes con gente que está totalmente enajenada mentalmente y aún así frente a eso decirle: Dios te ama. Y muchas veces extender un pan, muchas veces más allá, sino que pagar arriendo, muchas veces ir aún más allá y pagar centros de rehabilitación, levantar proyectos sociales, cambiar la vida de las personas, en serio. Porque vemos un Jesús que lo hace. Vemos un Jesús que no se preocupa solamente de lo espiritual. Y esto termina con el siguiente verbo que destroza mi corazón. Dice que Jesús recorría, enseñaba, predicaba, sanaba, y después de todo eso se paraba frente a la gente, la miraba y tenía profunda compasión de ellos. Una iglesia que quiere transformar la sociedad es una iglesia que tiene una profunda compasión por la gente. Pero ojo, no estoy hablando de cualquier compasión. Darrell Miller, en su libro Reformulando la Justicia Social, dice lo siguiente:
Haz un estudio de cómo ha cambiado el sentido de la compasión en los últimos tiempos. Y él compara escritos primitivos con diccionarios actuales. Y actualmente la compasión es un sentimiento. Y lo comparaba con escritos actuales donde la compasión era una acción. Es mal. La palabra compasión en el griego original se define de la siguiente forma: un dolor tan profundo en las entrañas que no te da otra posibilidad que actuar por el otro. Un dolor tan profundo por lo que está pasando en la sociedad que no te da otra posibilidad de obrar por ella. Entonces, cuando digo que como iglesia tenemos que tener compasión, no estoy diciendo un sentimiento de ay, me da pena lo que está pasando. No. Estoy diciendo que nos paremos y digamos, ¿saben qué? Me duelen los problemas de mi comuna. Me duelen los problemas de mi población. Me duele ver niños metidos en la droga. Me da rabia contra mí mismo ver gente que la está pasando mal. Tengo un dolor profundo por ver a gente que no tiene que comer. Esa es la iglesia que necesitamos, una iglesia que de adentro, de las entrañas, de lo más profundo de su sentir, siente que quiere actuar por el otro. No es un simple sentimiento y no lo puede ser. Es el deseo profundo de actuar. Finalmente, para terminar, Jesús cierra en estos versículos de la siguiente manera: se para frente a sus discípulos, así como yo me paro frente a ustedes, y dice lo siguiente: la mies es mucha, hay mucha necesidad, hay mucho dolor. Rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Llevo trabajando 8 meses como encargado de asuntos religiosos en la municipalidad. ¿Saben cuántas iglesias se han acercado a mí a decirme: Freddy, quiero tener una reunión con el alcalde para saber cuáles son los problemas en la comunidad y ver cómo podemos servir como iglesia? No les voy a decir el número. ¿Saben cuántas iglesias se han querido juntar conmigo para decirme: Freddy, queremos actuar por Lo Prado, así que en verdad veamos en qué podemos ayudar a la municipalidad? Necesitamos iglesias que entiendan que el Señor de la mies lo está llamando a trabajar en su mies. ¿Quieren saber cuáles son los problemas de Lo Prado? ¿Quieren saber cuál es el dolor de Lo Prado? Wow. Poblaciones con drogadicción, la más alta estadística de violencia intrafamiliar, problemáticas en torno a abuso infantil. ¿Para qué hablar de la delincuencia asociada obviamente fuertemente con la drogadicción? La mies es mucha. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Padre celestial, bendito Dios, al terminar esta predicación,
Solamente te pido que envíes obreros a tu mies. Que despiertes en esto, mis amigos, un profundo dolor por la comuna. Una profunda compasión. Para que como iglesia transformemos nuestra comunidad. Podamos ver una comunidad despierta, feliz, llena de tu gloria. Para que ese shalom de Dios, esa paz integral, venga sobre cada uno de nosotros. Gracias, bendito Dios. En tu nombre. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga. Amén.